algo interesante lo que recolecta el portal Reuters en el aspecto de que es un trabajo de investigación. Miren, de por sí existía la narrativa de que Rusia y el grupo Wagner es un grupo paramilitar que según es pagado para intervenir donde el gobierno no puede entrar o el gobierno no quiere hacerse cargo, hace el trabajo sucio, ¿no? Bueno, el portal Reuters establece que estos tres africanos pues están en la línea, ¿no? Están en la línea de la contraofensiva. Pero lo que no te dicen es que estos africanos fueron a buscar trabajo, pero terminaron en el crimen organizado. ¿Cómo terminaron? Pues ahí sí, solamente hay que establecer pues la narrativa, ¿no? De qué es lo que dice Reuters. Pero es más que obvio que por qué no establecen si esto es verdad de que están estos personajes aquí, entonces ha de haber palestinos, checos, ingleses de América Latina, prisioneros rusos de otras latitudes. Pero ¿por qué se enfocan solamente en África? En el aspecto de que Estados Unidos está perdiendo cierto control o cierto poderío, también la Unión Europea, en África y lo que es América Latina. Me llama mucho la atención lo que dicen, la narrativa, ¿no? De estos personajes. Aquí habla de cada uno de ellos. Por ejemplo, Nemes Tarimo de Dar es Salam, de la ciudad más grande de Tanzania. Murió el 24 de octubre del año pasado, cuando su unidad del ejército privado Wagner fue atacado con un fuego de artillería en el pueblo de Adradipka, junto al sur de Bakhmut. El fornido hombre de 32 años de cara redonda es un luchador valiente y capaz, escribió un oficial a mando de su informe sobre la muerte de Tamiro. Así hablan de cada uno de ellos, ¿no? De que no, pues por esto, toda esta onda. También de Tarimo también terminó siguiendo el camino de un puñado de otros africanos que tomaron las armas por Wagner en Ucrania. Reuters ha rastreado la historia de tres de estos hombres. Tarimo, un joven zambiano llamado Lemekani, y Nirianda, bueno, y Comenan, Aboya de Costa de Marfil. El informe muestra que llegaron a Rusia con la esperanza de progresar, cayeron en la delincuencia y fueron encarcelados por condenas por drogas. Es lo que es la narrativa de Reuters, ¿no? De que, ¿sabes qué? Fueron a buscar el sustento, toda esta onda, no lo encontraron, Rusia es de lo peor, etcétera, etcétera, etcétera. No lo vamos a ver en detalle, pero aquí lo interesante es que esta es la narrativa que empezó desde el conflicto a Ucrania. Empezaron a dar amnistía o empezaron a dar perdones, pero aquí lo interesante es, ok, sí si se da o no se da, aquí lo importante es saber por qué solamente se enfoca en africanos. Tres africanos, o sea, un ejército no se hace con tres africanos. Así de fácil. Algo está intentando hacer con estos tres personajes. Los tres presos africanos que Reuters siguió estaba entre la decena de miles de convictos rusos que aceptaron la oferta del perdón, porque aquí habla de decenas de miles de convictos rusos. Ok, originarios de Rusia, no hay problema, que aceptaron la oferta del perdón de Wagner a cambio de 6 meses de servicio en Ucrania, en las filas del ejército mercenario. Esos hombres servían junto a combatientes principalmente de Rusia y los antiguos estados soviéticos, pero también con un pequeño número de afganos y árabes, algunos de los cuales pueden haber sido reclutados en campañas extranjeras anteriores a Wagner. Las historias de los tres hombres hablan de ambiciones altísimas y sueños rotos. También muestran las fuerzas del vínculo que sienten algunos jóvenes africanos con Rusia, que no están manchados por un pasado imperial en un continente donde no tuvo colonias duraderas. Y bueno, aquí habla de diferentes grupos, pero es lo que es lo interesante, que Rusia, como no tiene colonia, pues empieza a hacer este nado sincronizado. Es mejor o sea, es mejor que estés colonizado, que esté Francia, porque así vas a tener trabajo en tu mismo lugar. Casi, casi te está diciendo esta nota periodística, porque es en serio el nado sincronizado de todos estos medios. Y miren, vamos a terminar con algo que lo estuve checando antes de abarcar todo esto, en el aspecto de que esto no es de casualidad, de que tergiversen
tergiversen ahora sí las notas periodísticas. Solamente déjenme ver cómo aquí está. Esto se está dando a conocer el día de hoy. Estos son de los prisioneros rusos, ¿no? El día de hoy dan a conocer lo siguiente. AP Noticias. Dudas sobre por qué Hungría recibió prisioneros de guerras ucranianos liberados por Rusia. Es lo que ellos establecen. ¿Por qué Hungría recibe ahora sí prisioneros de guerra? El Independiente Español duda sobre que Hungría recibió prisioneros de guerra ucranianos liberados en Rusia, porque establecen que fueron 11. De esos 11, solamente 2 Hungría recibió. Y dicen, están secuestrados, toda esta onda. ¿Y dónde, pues, qué pasó? ¿Por qué no recibió a todos? Bueno, esos 2 que sí recibió eran húngaros. Y Rusia dice, bueno, si es de Hungría, pues se los voy a dar a Hungría. A los otros 11 no se los voy a dar, los voy a mantener y toda esta onda, pero pues a capturarlos, porque Hungría sigue comprando lo que es petróleo, sigue comprando gas y existe pues esa amistad comercial. Pero esto es algo interesante porque te hacen meter la duda, Hungría ¿por qué Hungría recibió prisioneros de guerra? Los únicos que recibió porque eran parte de Hungría y Rusia, para verse bien, ¿sabes qué? Esto es tuyo y que se vaya. Pero esa es la narrativa que están manejando estas